La conclusión de toda esta conversación es que lo que está contenido en nuestra sombra son esas cualidades que no fueron bienvenidas, que nos llevaron al rechazo, al abandono o al abuso. Si tienes alguna insatisfacción, si la gente te acusa de ser sensible, reactiva o agresiva, hay algo que está ocurriendo que está arraigado en tu sistema. Hay estudios realmente poderosos que muestran que entre más trauma tengamos, es más probable que interpretemos estímulos neutrales como amenazantes. Que los demás no son de fiar, que el mundo es inseguro. Muchos de nuestros bloqueos realmente se remontan a nuestra infancia. Esta parte no desaparece. Creo que muchas personas pueden reaccionar instintivamente diciendo, no quiero ir ahí. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. La realidad es que estamos repitiendo ese pasado, especialmente dentro de nuestras relaciones. Como los modos de supervivencia se han normalizado tanto, con el tiempo empiezas a negar tus propios instintos. ¿Puede la vergüenza impedirnos seguir nuestros instintos? La vergüenza es un apagón. De hecho, nos estamos desconectando de nuestra intuición. Ni siquiera estamos sintonizando con el lugar donde vive la intuición dentro de nosotras. ¿Cómo cambia ese cableado la reparentalización? Todo cambio comienza primero con la conciencia. Eso es realmente lo que significa la reparentalización y la sanación. Aprender a experimentar el momento presente de una nueva manera, con una nueva elección. Esta es nuestra oportunidad de finalmente avanzar. Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy es uno de esos días en los que les revelamos algo que no sabían que estaba gobernando sus decisiones, sus relaciones, su carrera, su camino de vida e incluso su capacidad o incapacidad para acceder a su intuición. Estamos hablando con la psicóloga holística, alguien con quien hemos querido hablar desde hace mucho tiempo, la doctora Nicole LaPera. Ella es autora superventas de Cómo hacer el trabajo y Cómo ser el amor que buscas. Pero vamos a hablar sobre la reparentalización del niño interior, la nueva ciencia de nuestras heridas más antiguas y cómo sanarlas. Y de lo que vamos a hablar con la doctora Nicole es de cómo las cosas que no nos gustan de los demás, las cosas que nos resultan difíciles en los demás, en realidad son reflejos de heridas que hemos sufrido incluso de padres bien intencionados y que persistirán en nosotros durante toda nuestra vida. A menos que aprendamos a identificar esas heridas, sanarlas y ser capaces de conectar con las partes más auténticas y saludables de nosotras mismas. Este episodio revela qué es lo que nos guía, qué es lo que moldea nuestro comportamiento, qué es lo que nos influye y nos motiva, y a veces incluso lo que nos mantiene estancados. Estamos muy emocionadas de tener aquí en persona a la psicóloga holística, la doctora Nicole LaPera. Bienvenida a nuestro análisis. Break it down. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Sabes, hablamos con muchas personas que sienten que están haciendo todo lo que se supone que deben hacer. Ellos, ya sabes, son responsables y son intencionales y tal vez están meditando o haciendo ejercicio o están agregando esto y están tratando de estar conectados. A menudo a las personas les falta algo y me pregunto si al escribir este libro y en el trabajo que haces, ¿qué sientes que es eso que falta y que tantos de nosotros necesitamos saber? Lo que me di cuenta que faltaba es realmente lo que inspiró este libro en particular, porque empecé a ver un hilo conductor en el trabajo individual que hacía antes y ahora en la comunidad que dirijo, que es muy parecida a lo que describes. Tantas personas con una percepción increíble, una conciencia increíble, y aún así siguen repitiendo los mismos patrones, teniendo momentos de reactividad en los que o estallamos o nos cerramos, y realmente solo teniendo momentos en los que no estamos seguras de qué es lo que nos impulsa. Lo que se siente como una reacción instintiva, así que armada con la pregunta de por qué no podemos seguir creando cambios, realmente comencé a entender eso. Muchos de nuestros puntos de estancamiento realmente se remontan a nuestra infancia, a nuestros primeros entornos, a cosas que, por así decirlo, pertenecen a nuestro niño interior o a esta parte de nosotras mismas, que se formó en esos primeros entornos y se adaptó a la falta de estabilidad, a la falta de apoyo, a la falta de sintonía emocional de la mejor manera que sabía cómo. Y esta parte no desaparece. Aunque crezcamos y tengamos más herramientas, tal vez nuestro entorno ha cambiado drásticamente como ha sido para algunos de nosotros, pero seguimos encontrándonos con esa parte en momentos aparentemente inexplicables, donde nuestro cuerpo como que reacciona de inmediato. No recibimos una respuesta tan rápido como quisiéramos,
y empezamos a caer en comentarios de autorreproche, preguntándonos, ¿Valeria te dio notas sobre nosotros? ¿Nuestra terapeuta te dio notas sobre nosotros? o sea, estos son los momentos, ¿no? Cuando decimos, ¿qué demonios está pasando, verdad? Sé que esta persona me ama, sé que probablemente está ocupada. ¿Por qué parece que estoy teniendo un ataque de pánico pensando que me van a dejar? Así que estos son los momentos en los que nuestra niña interior realmente se expresa a través de las acciones inherentes en nuestro cuerpo, las sensaciones y luego las reacciones que, de nuevo, se vuelven instintivas. Primero que nada, estoy de acuerdo. He sido fan de esto desde hace mucho tiempo, para bien o para mal. Pero creo que muchas personas pueden tener una reacción instintiva cuando escuchan eso. Y creo que esto probablemente es cierto para muchas personas. No quiero entrar en eso. Hicieron lo mejor que pudieron. Estoy bien. Tiene que ser él, tiene que ser ella, ¿verdad? No es eso. Y si fuera eso, pasó hace tanto tiempo. No quiero entrar en eso. ¿Cómo ayudas a las personas a superar eso para que entiendan que, adivina qué? No podemos simplemente ir por la vida a la deriva y esperar entenderla sin mirar eso. Lo primero que quiero ofrecer es compasión hacia todos esos sentimientos de por qué querríamos volver al pasado, especialmente si ese tiempo fue doloroso. ¿Por qué querríamos aparentemente culpar a nuestros padres? Creo que esa es otra interpretación común de, oh, me estás diciendo que ellos, ya sabes, son malas personas, cuando en realidad creo que muchos de nosotros somos conscientes de que nuestros padres realmente hicieron lo mejor que pudieron, y sin importar cómo nos sintamos acerca de nuestras experiencias pasadas, o incluso cuánto acceso tengamos a lo que sucedió en nuestro pasado, porque me escucharás decir a menudo que gran parte de mi infancia está en blanco. No podría volver a contar la historia, por así decirlo, aunque la realidad es que estamos reviviendo ese pasado en estos momentos, especialmente dentro de nuestras conexiones, dentro de nuestras relaciones. Así que, sin importar la dificultad, y algo que también quiero enfatizar aquí es obtener comprensión sobre quién nos hizo, qué nos hizo. La forma en que somos no necesariamente significa que estamos eliminando el impacto o que estamos causando el impacto. ¿De acuerdo? Todavía podemos dar un paso atrás y decir, entiendo las circunstancias, los entornos, tal vez incluso la crianza que mis propios padres experimentaron y que contribuyó a su falta de capacidad para ser cuidadores consistentes y estables y darme la sintonía emocional que yo necesitaba. Y aún así me veo afectada de la siguiente manera. Así que tenemos que, creo, dejar espacio, entender que será incómodo, pero no estamos culpando ni tampoco quedándonos atrapadas en nuestro pasado. Esta es nuestra oportunidad de finalmente avanzar de una manera nueva. La comprensión no es suficiente. Y puedo hablar desde mi propia experiencia. Me siento muy cómodo a nivel mental, entendiendo todas las dinámicas. Y digo, eso tiene sentido para mí. Y veo ese patrón. Y está bien, genial, lo entendí. Pero eso es diferente a realmente ir y enfrentar esas partes que fueron lastimadas de una manera que no podemos intelectualizar. Cierto. Y para muchos de nosotros, soy muy parecida a ti, la comprensión es una estrategia de protección muy inteligente, ¿verdad? Cuando vivimos en nuestra mente, cuando estamos analizando, quiero decir, yo me formé como psicóloga clínica, me sentía tan cómoda aquí arriba porque todo lo que vivía en mi cuerpo era demasiado abrumador. Pero cuando hablamos del niño interior, en mi opinión, cuando hablamos de crear un cambio en cualquier área, no solo estamos hablando, sí, la mente es increíblemente poderosa. Todas sabemos que cuando imaginamos un escenario, cuando lo revivimos en, ya sabes, una experiencia sentida, es esa experiencia sentida la que reentrena nuestro sistema nervioso. Y ahora sabemos científicamente, gracias a la neuroplasticidad, que podemos crear ese cambio, pero no va a ser de arriba hacia abajo. Creo que incluso en mi campo, durante mucho tiempo, ¿verdad?, se enfatizó la terapia cognitivo-conductual, esta idea de que si cambias tus pensamientos, cambias la forma en que experimentas el mundo, aunque ahora en el campo estamos argumentando que esos mensajes van en ambos sentidos. Tenemos que cambiar la forma en que nuestro sistema nervioso procesa los eventos, nuestras experiencias diarias, para que podamos ser más receptivas y no depender de los viejos hábitos instintivos y viscerales que sentimos que simplemente son quienes somos. Muchas de nuestras conversaciones hablan sobre fenómenos PSI, lo metafísico, tratando de entender la estructura y la forma del universo. Y creo que hay un ángulo muy particular sobre eso en esta conversación que puede ayudar a las personas a alejarse de la idea de que tienen que volver a visitar su infancia, lo cual puede sentirse como una carga. La manera en que lo pienso es que hay múltiples líneas de tiempo ocurriendo simultáneamente, y en realidad no estás completamente en esta línea de tiempo. Hay versiones de nosotros mismos que en realidad llevan las riendas y van a asomar la cabeza y tomar el control en cualquier momento.
Y eso va a afectar tu capacidad de llegar a donde quieres en esta línea de tiempo si no ves esas cosas. 100%. Y esos, de nuevo, son los momentos en los que literalmente somos jalados al pasado. Por eso, o sea, yo seré la primera en admitirlo. Tengo muchos momentos en los que estoy actuando, ¿verdad? Aparentemente de una forma que no es propia de mí, donde mis respuestas son un poco más inmaduras, ¿verdad? Estoy gritando, estoy diciendo algo que podría comunicar de una manera mucho más calmada y centrada, o me estoy cerrando por completo, y así como mi mamá me lo hacía a mí, estoy aplicando la ley del hielo, no le hablo a nadie. Y también hemos estado del otro lado de eso, ¿verdad? Reacciones desproporcionadas que a simple vista parecen confusas, pero si entendemos esta hermosa analogía de la línea del tiempo, ¿verdad? Sí parecen muy infantiles. Se nota en sus acciones y en sus emociones. Cuando pensamos en un niño haciendo un berrinche, ¿verdad? Simplemente están expresando sus emociones. Y así es más o menos como nos vemos. Así que incluso cuando digo inmaduro, no estoy tratando de degradar a nadie de ninguna manera. Es una forma hermosa de pensarlo. Es como si realmente volviéramos en el tiempo de una manera muy real. Si pensamos en la analogía de Marvel, de alguna manera se abrió un pequeño portal en este momento y simplemente fuimos absorbidos hacia atrás. El trabajo en realidad es cómo nos quedamos aquí. Hablas de diferentes tipos de heridas, ya sabes, y existe esta noción del niño interior herido, y creo que muchos de nosotros pensamos como sí, se lastimó, lo que sea. Hablas de 9 tipos diferentes de heridas. Los voy a nombrar ahora mismo. Hay desconfianza, abandono, rechazo, humillación, sobreresponsabilidad, escasez, rebeldía, impotencia e injusticia. Así que estos son los diferentes tipos de heridas. Y algunas personas podrían decir sí a todas. Es difícil experimentar todas esas, pero lo que me encanta es esta última columna. ¿Cuál es el patrón en la adultez, verdad? Entonces, si tu tipo de herida es la desconfianza, tenderás a ponerte a la defensiva y a desconfiar. Crearás distancia emocional o te autosabotearás porque la creencia internalizada es que la gente no es de fiar y confiar lleva a la traición. La sobreresponsabilidad es muy interesante porque mucha gente piensa que era muy responsable y reciben elogios por ser tan maduros. Eres un alma vieja, puedes manejar esto. Sí, bueno, como adulta lo harás. Te encontrarás cuidando compulsivamente, agotada, con dificultad para establecer límites. Además, la herida de rechazo lleva a complacer a los demás, al perfeccionismo y a ocultar tu autenticidad. O sea, si no sabes qué tipo de herida tienes, fíjate en lo que dijeron tus últimos 4 exnovios sobre ti, o mira lo que haces tú cuando eres realmente rigurosa y honesta contigo misma. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Estoy haciendo de más, ¿verdad? Estoy sintiendo urgencia, me estoy cerrando emocionalmente. Oh, adivina qué. Eso es escasez. Es muy interesante. Y para mí esta es una manera muy interesante de mapear también lo que pasó en nuestros hogares de origen, ¿verdad? Y lo que describes de manera tan hermosa es un gran punto de partida, porque a menudo me hacen esa pregunta, especialmente si no quiero volver ahí, si no tengo, como yo, acceso a esa historia. Mucha gente entonces piensa, bueno, ¿puedo sanar? ¿Por dónde empiezo siquiera? Y empezamos justo aquí, justo ahora, ¿verdad? Con esos momentos en los que tenemos reacciones grandes, urgentes, abrumadoras, o incluso con los roles e identidades más constantes, ¿verdad? Que hemos asumido que simplemente son quienes somos. Incluso puedo llegar a argumentar que algunos de estos roles son celebrados por la sociedad, ¿verdad? La persona hiperproductiva que se agota sin parar y dice que sí a todo recibe todos los elogios, ¿verdad? La persona que a veces se cierra es la relajada, la que no da problemas, ¿verdad? La persona que de vez en cuando explota con pasión, ya sabes, es la que tiene tanta pasión, motivación y empuje, y así sigue la lista. Creo que ahora la sociedad, hasta cierto punto, ha creado no solo el estrés que luego se convierte en esos momentos donde se activan estas heridas, pero en realidad ha creado una especie de ciclo de validación que se retroalimenta, donde recibimos elogios, similar a la experiencia en la infancia, donde la conexión, la seguridad, el amor y la atención llegaban en esos momentos. Seguimos repitiéndolos porque nuestro cuerpo no se pone al día, que las circunstancias han cambiado, que ahora soy mayor, que quizá tengo acceso a relaciones seguras, pero sigo sintiéndome insegura incluso en circunstancias seguras otra vez. Porque esa memoria en algún momento y esas reacciones eran literalmente lo que tenía que hacer para mantener las conexiones que me mantenían viva. Ahora se habla mucho sobre padres emocionalmente inmaduros. Y tuvimos el placer de hablar con la doctora Lindsay Gibson, quien literalmente escribió el libro sobre el tema. Pero hay un aspecto de eso que se resalta en tu libro y en el trabajo que haces.
¿Puedes hablar un poco sobre lo que significa cuando tenemos padres que están haciendo lo mejor que pueden, pero que en última instancia no son realmente emocionalmente maduros? ¿Y cómo se manifiesta eso en nosotros? ¿Y qué le hace eso a alguien cuando te hacen asumir un rol de padre o madre? Primero, la inmadurez emocional, en términos generales, es la capacidad de estar con nuestras emociones, tolerarlas, procesarlas y responder de manera receptiva a ellas. Y entonces, mientras que las emociones, ¿verdad? Estos tipos de experiencias sensoriales que nos envían información sobre cómo estamos experimentando el mundo que nos rodea, ¿cierto? Un corazón acelerado nos dice que tenemos miedo, que hay una amenaza, así que esto está integrado en nosotros. Lo que no viene dado, en cambio, es la capacidad de saber qué hacer con los sentimientos que tenemos. Así que entender qué es la madurez emocional creo que puede darles una mayor comprensión del por qué. La gran mayoría de nosotros, como adultos, incluso con padres muy bien intencionados, no tuvimos ese tipo de ejemplo en la infancia. Porque los padres son humanos que también fueron criados por otros humanos, algunos de los cuales pertenecen a generaciones en las que, de una u otra forma, dado su entorno, estaban lidiando con la escasez o vivían en un ambiente realmente amenazado, donde había guerra u otros abusos o traumas, no tenían las herramientas, incluso tan recientemente que me sorprende que mi campo haya profesado un método de crianza que ahora es tan contrario a lo que ahora entendemos sobre el sistema nervioso, que es esta idea de que un niño en la infancia puede llorar hasta el punto de calmarse solo. Por supuesto, me refiero al método de dejar llorar. Nuevamente, fue desarrollado por doctores. Lo promovieron doctores y algunos todavía lo promueven, pero esa no es la realidad. No solo necesitamos padres físicamente presentes que tengan los medios, los recursos, el dinero, las finanzas, la atención, también necesitan emocionalmente, ¿verdad?, saber qué hacer consigo mismos. Así que por todas estas razones, creo que muy pocos de nosotros tuvimos ese ejemplo en acción y el resultado es que sufrimos nuestro propio trauma. Nos quedamos solos con emociones muy intensas y luego desarrollamos nuestras propias estrategias de afrontamiento que muchas veces son disfuncionales y que seguimos cargando con nosotras. ¿Qué significa cuando un niño es parentificado, cuando tienes que encargarte de las necesidades de un padre? Y en algunos casos y en muchas partes de este país y del mundo, los niños sí tienen que ayudar a cuidar a otros niños y sí tienen que, ya sabes, si los padres están trabajando y a veces simplemente es lo que sucede. Pero ¿cómo es eso para ese niño y cómo se manifiesta en la adultez? Uno de los subproductos más comunes de la inmadurez emocional es la parentificación, o una inversión de roles, en cierto sentido, donde un niño, ya sea de manera práctica, literalmente cuida la casa, cuida a sus hermanos, cocina, hace las tareas cotidianas del hogar. A menudo verás esto, al menos en este país, y estoy segura de que en todos los países y en familias inmigrantes, donde por muchas razones diferentes el niño queda a cargo del cuidado. O tener que traducir conversaciones que están completamente fuera del alcance del desarrollo del niño, pero más comúnmente la parentificación emocional, ¿verdad? Donde hay límites borrosos, el padre depende del niño, se desahoga emocionalmente con el niño, recurre a él para apoyo, comparte detalles privados sobre lo que está pasando tal vez en su matrimonio, o con la otra persona que cría al niño. Imagina a alguien haciendo eso. Y a veces lo que es importante entender es que esto suele ser una reacción a la propia infancia del padre o la madre, ¿verdad? Si a uno de los padres lo dejaron solo con sus propias emociones, a veces piensa mucho, bueno, yo no voy a lastimar a mi hijo de esa manera, mi hijo nunca estará solo, vamos a estar tan unidos, vamos a ser mejores amigos, ¿verdad? Así que a veces las decisiones bien intencionadas que tomamos para corregir el dolor de nuestra propia infancia, ¿verdad?, llevan a, entonces, el resultado, por supuesto, es un niño que se siente demasiado responsable, que a menudo se sobreextiende en las relaciones, que dice sí cuando en realidad quiere decir no, y luego poco a poco empieza a desarrollar resentimiento, que es un sentimiento muy natural que tenemos cuando nuestras necesidades no están siendo satisfechas, o cuando estamos complaciendo o cuidando al mundo que nos rodea. Hasta el punto de que incluso nos sentimos responsables de los sentimientos de otras personas, como si pudiéramos detenerlos o cambiarlos. Y así que realmente es una reparentalización muy generalizada, ya sea que hayamos estado de nuevo en el cuidado práctico del hogar o en el cuidado emocional del hogar. Muchos de nosotros, ¿verdad?, éramos maduros para nuestra edad y luego nos sentíamos orgullosos de eso. Y ahora tenemos algunos hábitos disfuncionales donde ni siquiera recibimos cuidado en nuestras relaciones. En ese escenario, las personas tampoco pueden sentirse cercanas a otras personas a menos que estén en esa dinámica, porque eso fue lo que se les mostró como cercanía. Si alguien no está compartiendo todo sobre sus problemas o sobre esa persona con la que está lidiando, o ya sabes, sí, especialmente si un padre está procesando lo que sucede en su matrimonio con un hijo y usa a ese hijo como
como consuelo emocional o como alguien con quien desahogarse. Entonces entran en lo que podría ser una relación más saludable con límites. Y de repente, la relación parece súper aburrida. Sí, entonces tendemos a inclinarnos por aquello que conocemos y a buscarlo, y entonces la cercanía equivale a cuidar al otro. Así que intentamos ser la cuidadora o nos confundimos y sentimos que nos están ocultando algo si no nos cuentan toda la historia o la información. La realidad es que en una relación sana hay algo que tuve que aprender yo misma y que todavía estoy aprendiendo. Una separación, ¿verdad? Hay espacio para mí, espacio para ti. Compartimos sentimientos y puedo apoyar tus sentimientos, pero nunca son mi responsabilidad. Nunca lo fueron desde el principio. No causamos sentimientos en otra persona. Regresando a algo que mencionaste un poco antes, todas estas, de nuevo, son creencias que en una etapa natural del desarrollo al inicio de la vida solo teníamos a nosotras mismas para culpar. Estamos en lo que conocemos como un estado egocéntrico. Tiene sentido en la infancia. Somos el centro de nuestro universo. No podemos alejarnos y ver todos estos factores diferentes. Así que las acciones o inacciones de alguien se reflejan en nosotras y nos impactan directamente. Así que tenemos que enseñarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Con el tiempo, esa separación. Tú estás aquí, yo estoy allá. Tus sentimientos no son mi responsabilidad. Puedo acompañar lo que sientes y acompañarte con amor y estar presente, pero no puedo quitártelos, ni tampoco fui la causa de ellos en primer lugar. Quiero decir, recuerdo la primera vez que escuché eso. Me da pena decir cuántos años tenía, como la primera vez que alguien me lo dijo así, y sonaba extraño. Sonaba como otro idioma. Y no es como si recordara que alguna vez me dijeran explícitamente, tu responsabilidad es cuidar de mis sentimientos. No te lo dicen así, no es de esa manera, pero te lo transmiten a través de, ya sabes, 1 millón de pequeños cortes, ¿verdad? Es como 1 millón de pequeñas heridas de hazme sentir mejor. Voy a acudir a ti cuando necesite eso, ¿verdad? O sea, esos son los mensajes que recibes que forman esta montaña de yo soy responsable, soy poderosa, ¿verdad? Esto es como la base de mucho del trabajo de 12 pasos o Coda o, ya sabes, Al-Anon y cosas así. Es como, adivina qué, no eres responsable, ¿verdad? O sea, eres parte de esto y hay consecuencias al interactuar con las personas. Siempre me interesa saber por qué la gente no quiere hacer este trabajo y estoy segura de que a ti también, porque esto es, ya sabes, lo que haces. Pero una de las cosas, y fue cuando mencionaste el método de dejar llorar, creo que una de las razones por las que mucha gente es reacia a pensar en el niño interior es porque si son padres, al mismo tiempo están aprendiendo sobre cosas que quizá ya hicieron y que pudieron haberle causado alguna dificultad a su hijo, ¿verdad? Y ya sabes, Jonathan y yo somos súper, ya sabes, muy hippies con lo del parto natural. Y ya sabes, escribí un libro sobre la crianza con apego y mi experiencia con eso. Y me criticaron muchísimo, ya sabes, por insinuar que la lactancia materna es algo natural, ya sabes qué hacen los mamíferos, ¿verdad? Y obviamente eso se extiende. Pero esta idea de que, ya sabes, muchas personas sienten, hice lo mejor que pude, déjame en paz, no tenía otras opciones, así que simplemente los dejé llorar hasta que vomitaron y ahora todos parecen estar bien, ¿verdad? ¿Cómo sería poder decir que al criar también podemos estar creando algo? ¿Cómo abres esa posibilidad para la gente? Es terrible. Ya mientras lo leo, estoy pensando, ¿le hice esto a mi hijo? Oh, mi hijo es muy organizado. ¿Será porque yo creé caos? ¿Sabes? ¿Cómo abordas eso? Cierto, creo que de nuevo es con sensibilidad, con gracia, con compasión, porque en mi opinión no hay un papel más importante que criar a un hijo, estar a cargo de una criatura dependiente que literalmente te necesita para todo. Quiero decir, eso a veces está más allá de nuestra capacidad. Bueno, también lo hacemos solas en esta cultura, lo cual no es como se supone que los mamíferos deben hacerlo. Desconectadas, ¿verdad? De la familia, del apoyo, ¿cierto? Hay tantas cosas y tanto estrés. Así que es natural y normal, creo, equivocarnos con nuestro hijo, no estar presentes de manera perfecta. Así que dejando eso de lado, mi esperanza siempre es, y por eso siempre recurro a la ciencia, la creación subyacente de estos hábitos es para que el padre o la madre que se siente avergonzado o molesto por lo que ha hecho y pueda ampliar su perspectiva para entender que estaban haciendo exactamente lo que aprendieron a hacer, ¿verdad? Y la realidad es que sí necesitamos más apoyo, ya estamos al límite. A veces no tenemos la capacidad para entrar a un cuarto con un niño llorando y ser una figura calmada y regulada,
Así que hasta cierto punto, como hacer una pausa de un par de minutos antes de abrir la puerta del cuarto, ¿verdad? Podría ser el mejor plan de acción. Así que otra conclusión es que espero que todos los padres entiendan que ellos también son humanos, que tienen sus propias necesidades y su propia capacidad, muchas de las cuales van mucho más allá. Así que, dicho esto, casi siempre sigo eso con algunas herramientas prácticas, ¿verdad? ¿Cómo puede un padre no solo ser más compasivo con respecto a por qué está luchando de maneras que le hacen sentir vergüenza, sino también cómo puede empezar a hacer pequeños cambios en sus circunstancias actuales para ser más resiliente, para que pueda, ya sabes, reconstruir su capacidad, lo cual incluso podría significar buscar apoyo, decirle a alguien cuando necesitas ayuda? Porque, de nuevo, muchas de nosotras tenemos esta idea de que es desinteresado hacernos cargo de todo por nuestra cuenta o que así lo hemos aprendido. Y que eso es fortaleza. Hemos aprendido que la vulnerabilidad es debilidad. Así que para ser una persona fuerte, ¿verdad? No podemos decirle a nadie. Y yo tengo ese patrón en mí. Es muy difícil para mí decirle a alguien cuando estoy en un estado de vulnerabilidad porque no tuve un padre que pudiera ayudarme cuando estaba estresada en mi infancia. Simplemente parecía que, de nuevo, nada se decía directamente, pero se sumaba a más estrés en la casa. Así que se volvió más seguro para mí ocultar mi problema, por así decirlo, y lidiar con ellos sola. Así que todavía tengo ese sentimiento profundo dentro de mí de no le digas a nadie que, ya sabes, necesitas algo porque entonces te verán como débil o una carga. Y también hay algo sobre, ya sabes, algunos niños y padres, y esto es cierto para nosotras cuando éramos niñas y es cierto para nosotras si somos madres. Algunos niños y madres tienen una conexión más natural, ¿verdad? Se entienden mejor y a menudo son más parecidos, pero a veces no lo son, ¿verdad? Pero esa es otra especie de matiz aquí, que si tienes una madre que básicamente no encaja con su hija, no significa que no la ame. No significa que no lo estén intentando, pero hay una posible herida, ¿verdad? Esperando a ser infligida. Cierto. Compartía un poco sobre el tema de la capacidad porque solía trabajar con muchas madres primerizas y ellas venían y se sentían muy avergonzadas y yo sabía que querían decir algo. Y finalmente lo decían y decían, me está costando mucho, a veces odio a mi hijo, es demasiado, sí quiero sacudirlo. Entiendo por qué la gente, y esta no era una madre peligrosa, ¿verdad? Por así decirlo, para nada, ¿verdad? Era una madre que, ya sabes, estaba al límite de su capacidad. Otra realidad que es muy difícil de decir es que a veces, sí, simplemente igual que en nuestras relaciones de adultos, hay personas con las que simplemente conectas más, ¿verdad? Están en la misma sintonía, tienen los mismos intereses. Y otras personas son como pequeños marcianos y como que no las entiendes realmente, se sienten como pequeños extraterrestres y eso está bien. Así que lo último que quiero decirles a los padres es que nunca es demasiado tarde para llegar a esta conciencia, para tener conversaciones honestas, para decirles a sus hijos cuando sabes que no estuviste presente de la manera en que te hubiera gustado estar. Pensamos de nuevo que tenemos que ocultar todo eso a nuestros hijos porque no queremos que piensen peor de nosotros. A veces esas son las conversaciones más reales y sanadoras que podemos tener, esos momentos de reparación, cuando sabes que fue un poco difícil, ya sabes, conectar contigo en la infancia, ya sabes, con cualquier hijo, porque ya sabes, tenemos intereses diferentes, pero sabes, lo siento por no haber podido estar presente. Eso puede ayudar muchísimo porque ahora le estás dando palabras a eso que se siente. Cuando hablabas de que las cosas no se dicen directamente, muchas veces así es. Se sienten de manera indirecta, pero esos sentimientos son reales y están formando creencias y están formando hábitos. Así que si finalmente dices, aquí hay palabras que encajan, no estabas equivocada, tu realidad era válida, ¿verdad? Papá estaba indisponible por cualquier razón. Lloré mucho, así es. Mamá estaba abrumada, ya sabes, y pasaban muchas cosas. No tenía nada que ver contigo porque eso es otra cosa que los niños hacen. También van a implicar al otro progenitor, ¿verdad? Como si yo dijera como, realmente, ya sabes, no quieres que piensen como ella la estaba pasando mal porque él no la ayudaba. Él estaba, ya sabes, como no quieres insinuar, o sea, eso también es difícil porque muchas veces, y de hecho esto es algo de lo que me encantaría que hablaras, a veces cuando nos volvemos muy conscientes de nosotras mismas y vamos a terapia y hacemos todas las cosas, leemos el libro, marcamos todo en la lista y llenamos todas las tablas. ¿Sabes? A veces podemos tener demasiada información que puede abrumar a los niños. También puede abrumar a las parejas que no están en ese nivel. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo tener esta información, pero también saber cuándo y dónde compartirla con el mundo? Sí, creo que lo importante que debemos entender y ser honestas con nosotras mismas es cuál es nuestra intención o expectativa cuando compartimos información. Porque muchas veces compartimos información para generar un cambio, para hacer que alguien haga algo diferente, ¿verdad? Quiero decirte algo sobre ti. Para escucharnos hablar. ¿Para qué? ¿Verdad? Para sentirme válida y que mi realidad es válida. Y ahora aquí te estoy regalando esta conciencia para que ahora tú puedas hacer algo al respecto.
puedes dejar de hacer lo que estás haciendo o hacer un poco más de lo que necesito que hagas, ¿verdad? Hay una intención ahí. No quiero decir que, por supuesto, a veces queremos o necesitamos que nuestras parejas cambien. Y el punto de vista de alguien distinto de nosotros a veces, aunque no nos guste, puede ser la información que necesitamos para integrarla en nuestro propio cambio. Pero creo que la mayoría de nosotros que entendemos que estamos marcando páginas y haciendo el trabajo, sabemos que es el compromiso diario de, una vez más, crear una nueva acción. Así que no quiero decir que una de las intenciones de compartir información no sea crear o provocar un cambio en esa otra persona, pero trato de usarlo como un indicador incluso para mí misma. Si mi intención tampoco incluye mi capacidad de escucharme a mí misma hablar y la realidad. Y eso es como mi capacidad de validar mi realidad, de compartir mi perspectiva, de decir lo que podría necesitar de ti o cómo estoy experimentando esta relación. Eso, para muchas de nosotras, es algo que no hemos tenido espacio para hacer. Así que entonces, ¿verdad? Si tú no cumples con la expectativa, ¿verdad? Yo aún así pude decir mi verdad. Cuando Majim abrió este segmento de la conversación sobre cuando la gente se siente casi incómoda al ir y mirar estas cosas, porque la respuesta suele ser todo está bien. Lo que me sorprende es que ni siquiera hemos empezado a darnos cuenta de cuál es el potencial humano, porque esto está tan arraigado y es tan normal. Tantas personas están viviendo la vida atascadas, confundidas, emocionalmente desreguladas, sin siquiera darse cuenta de lo que es la desregulación emocional, porque pasan tanto tiempo tratando de manejar esas emociones a través de la distracción o distracción digital o dinámicas extrañas, ya sea en las relaciones, en el trabajo o en otros lugares. Y así que ni siquiera hemos empezado a preguntarnos cómo nos conectamos con la intuición y dejamos que nos guíe. ¿Cómo nos sentimos más vivos? ¿Y cómo nos sentimos inspirados para hacer las cosas en el mundo que nos emocionan? Porque todo está simplemente bien. Bien es el enemigo de lo que podría pasar después. Sí, estos estados emocionales y modos de supervivencia se han normalizado tanto que realmente se sienten como si fueran quienes somos y como siempre seremos y a lo que la sociedad, ¿verdad?, ha contribuido. Y esto ahora es simplemente lo que le ha tocado al ser humano. Y entonces todo esto existe. Y luego, esto es una función de nuestro sistema nervioso. Prefiere lo familiar, incluso si lo familiar viene con esa sensación de que todo está bien o ya sabes, una falta de satisfacción, se convierte en esa base a la que seguimos regresando. Y muchas veces sí se necesita ese tipo de movimiento hacia afuera, ¿verdad? Es incluso la situación común en la que algunos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuánto estamos apretando la mandíbula hasta que alguien nos pide que la relajemos, ¿verdad? Dios mío, ni siquiera me di cuenta de que la tenía apretada hasta que me pediste que bajara la lengua del paladar y dejara que mi boca se abriera. ¡Guau! Eso se siente muy diferente a como normalmente me siento, ¿verdad? Tuve que cambiar para darme cuenta y entonces me di cuenta de, espera un momento, y creo que tienes razón. Mucho de esto se ha normalizado tanto a nivel social que hemos perdido de vista el potencial. Y si alguien está escuchando y piensa, bueno, yo no tengo hijos, o sea, estoy en una relación donde todo está bien, o tal vez ni siquiera estoy en una relación. ¿Puedes hablar sobre cómo estos patrones se relacionan con las amistades, con el trabajo, con cualquier cosa que quieras hacer en la vida? No se trata solo de criar hijos. Oh, 100%. Quiero decir, estos patrones nos siguen en todo tipo de relaciones. No solo están reservados para las relaciones románticas o familiares, incluyendo la relación con nosotras mismas, ¿verdad? Desde cómo definimos nuestro propio valor hasta las cosas que hacemos cuando nadie nos está viendo, ¿verdad? Y los hábitos y cosas disfuncionales o momentos vergonzosos que queremos evitar. Todo eso fue algo que aprendimos, ¿verdad? Porque también en la infancia no solo aprendimos cómo presentarnos para preservar las conexiones o evitar la desconexión. Aprendemos mensajes sobre quiénes somos, ¿verdad? Y así, muchas de nosotras tenemos estos mensajes interiorizados que no dicen que somos seres valiosos, creativos y con un potencial infinito, ¿verdad? Tenemos todas estas creencias sobre nuestras propias limitaciones que seguimos perpetuando. Así que es algo muy generalizado. No es solo dentro de las relaciones. Definitivamente no es solo dentro de las relaciones de crianza tampoco. También en cuanto a la mandíbula, ¿sabes? Es un gran ejemplo. Y, ¿sabes? Si alguna vez alguien te ha guiado en una meditación guiada y, ya sabes, es como la primera vez que realmente estás escuchando y entendiendo y te das cuenta de que, oh, hay todas estas partes en mi cuerpo de las que no me había dado cuenta. Y quería mencionar, ya sabes, como sabemos, el cuerpo lleva la cuenta, ¿verdad? Y, ya sabes, algunas de nosotras tenemos la tendencia a tensar la parte baja de la espalda. Y recibes muchos de estos reportes. Y el doctor Sarno fue, ya sabes, como el primero en darle la vuelta a esto y decir, espera, parece que hay un tipo de personalidad relacionada con las personas a las que se les lastima la espalda constantemente. ¿Qué está pasando?
Y de hecho, ya sabes, ese es un lugar común. Mucha gente tiene problemas estomacales, síndrome de intestino irritable, colitis, ya sabes, todas estas cosas para las que nos dicen que es genético, que no hay nada que puedas hacer. Bueno, ¿adivinen qué? ¿Todas? La medicina ha cambiado completamente en los últimos, al menos en los últimos 20 años, creo. Ya sabes, hemos empezado a hablar de una manera muy diferente y especialmente en los últimos, ya sabes, 10 años. ¿Puedes hablar un poco sobre el impacto somático de reprimir estas cosas? Porque creo que mucha gente podría decir, ¿sabes qué? Voy a poner pastel de chocolate, alcohol, cigarrillos y marihuana encima de esto, y eso será lo suficientemente pesado para mantenerlo abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos? ¿Qué pasa en nuestros sistemas nerviosos cuando no enfrentamos esto? No se va, ¿verdad? Y la emoción es energía. Así que está reprimida, ¿verdad? Es como una energía reprimida, aunque no le prestemos atención. Nos hemos vuelto muy hábiles para no prestarle atención. Está enviando señales de estrés a nuestro sistema nervioso. Literalmente nos mantiene en un estado constante, un estado crónico de estrés. Entonces, nuestras propias emociones se convierten en una fuente de estrés para el cuerpo. ¿Y si nunca pudimos procesar o permitir que la tensión se liberara? ¿O si todas las distintas hormonas que ya sabes contribuyen a las distintas experiencias emocionales deben metabolizarse? Entonces sigue afectando algunos sistemas como nuestra fascia, esta especie de envoltura en forma de red que cubre todos nuestros órganos y músculos. Y luego sigue activándose como si todavía estuviéramos viviendo la experiencia estresante. Y entonces sé que en mi caso tengo mucha tensión en toda la zona media de mi cuerpo, como en el tronco, porque uno de los músculos principales, el psoas, se conecta con todos los órganos principales y nos permite reaccionar rápidamente cuando lo necesitamos. Aunque si estamos constantemente enviando señales de estrés porque es real en nuestro entorno o porque vive en nuestro cuerpo debido a lo emocional, entonces ese sistema facial se va a volver muy restringido. Y vi esto con mi mamá, quien durante toda su vida luchó con dolor crónico de origen desconocido y fue con todos los doctores posibles para descubrir de dónde venía. Y la realidad, en mi opinión, es que era causado por toda una vida de constricción y desregulación del sistema nervioso. Y para ser clara, era un dolor muy real en su cuerpo. Quiero decir, ella sollozaba y lloraba en la noche. Era absolutamente desgarrador. Es muy real, pero en mi opinión, de nuevo, eso es, en última instancia, lo fundamental. ¿Sabes lo que ahora estamos aprendiendo? Y de nuevo, incluso hace 10 años era un sacrilegio hablar de esto. Y tengo un amigo que ha tenido Crohn desde que era muy joven. Y ya sabes, solían decir que estaba en tu cabeza. Solo necesitas respirar profundo, lo cual es muy despectivo decirle a una persona joven que está con un dolor insoportable y no puede controlar su cuerpo de esa manera, ¿verdad? Pero lo que ahora sabemos no es un sacrilegio decirlo, y hablamos de esto con Gabor Mate, como que eso no es normal. No es normal que la proporción de mujeres con enfermedades autoinmunes sea tan alta y que actuemos como si fuera normal que nuestros cuerpos no reconozcan, ¿verdad?, nuestros propios órganos, hormonas y sistemas glandulares, ¿cierto? Y la idea es que tu sistema inmunológico se ve afectado por este tipo de estrés al reprimir esas emociones, ¿verdad? Tu fascia, tu sistema inmunológico. Quiero decir, todas estas propiedades, la forma en que metabolizas los nutrientes, no debería considerarse normal que haya un aumento de jóvenes que incluso están desarrollando cáncer. Como que algo está pasando en el sistema, ¿verdad? ¿Y si la respuesta está justo aquí? Obviamente, nosotras también vivimos en una sociedad, en un mundo donde la comida adecuada no es natural y estamos bajo luces azules, ninguna de nosotras está al sol y no estamos durmiendo bien, ¿verdad? Así que todo eso también influye, pero sin duda también está la parte interna. Y creo que lo más triste para esas personas, ¿verdad? Que van de doctor en doctor y hasta cierto punto están siendo invalidadas por médicos. La mayoría de esas personas, ¿verdad? Crecieron con esa como su herida o trauma inicial que es tener un padre o madre que niega tu realidad. Así que ahora es como una especie de repetición, ¿verdad? Donde aprendiste que tus emociones son tus instintos internos porque un padre o madre desestimó tu malestar o allí ¿O no había espacio para que tú los tuvieras? o no había espacio. Era como mi familia. No había nada evidente, pero simplemente había demasiado estrés desde el principio, así que no había espacio. Con el tiempo empiezas a negar tus propios instintos. Y ahora vas con una profesional que te ayude, desesperada por una respuesta. Y hasta cierto punto, no solo estás siendo retraumatizada porque no tienes una respuesta y sigues luchando con una enfermedad autoinmune o cualquier que sea el síntoma, sino que ahora de alguna manera te están haciendo dudar de tu realidad otra vez, ¿verdad? Te están diciendo que no, que eso no es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Como si estuvieras exagerando. La negación de la realidad
Quiero decir, me estoy poniendo un poco emocional porque puede ser algo tan sutil y tan destructivo simplemente escuchar cuando un niño habla y nosotros decimos, no, así no pasó. Ese no es el propósito de ese juguete. Y de repente, eso que estaban intentando hacer, que era buscar conexión y compartir algo contigo, se ha transformado en algo que les dice que no están en lo correcto, que su mundo interno no funciona, que algo está mal, que no ven el mundo de la manera adecuada. ¿Y qué le hace eso a sus instintos? Te hace sentir cohibida, evitar situaciones, ser autocrítica y tener comportamientos impulsados por la vergüenza. Ese es el tipo de herida de humillación. Y quiero como quitarle otra capa a esto cuando hablaste de, oh, si tan solo pudiera llenarlo con pastel de chocolate. La gente ni siquiera se da cuenta de que están siendo impulsados a actuar por esto. Y puedo hablar desde mi propia experiencia. Bajé al estudio como hace 3 noches, y lo primero que hice fue saquear la alacena y comerme todo el chocolate. Y no fue hasta un día después que reconocí la emoción por la que estaba pasando, la incertidumbre que tenía, el estar lidiando como con 6 cosas desconocidas. Y fue como, oh, caí en eso y pues sé que tengo un problema con el azúcar. Pero en ese momento lo único que pensé fue, hay un poco de azúcar, voy a comer un poco. No es gran cosa, hace tiempo que no comía de eso. ¿Cuánto de los trabajos que buscamos, las relaciones que buscamos, los videojuegos que creemos que solo queremos conquistar, cuánto de eso es resultado de no poder sentarnos, navegar y sentirnos como ese niño dentro de nosotros que decía, no es el mundo así? Y al que le dijeron que no era así, solo está tratando de encontrar su camino. Además, ¿cuántas de las relaciones que evitamos y los trabajos que rechazamos y las oportunidades que se nos presentan y no nos sentimos dignas? No sentimos que podamos hacerlo, ¿verdad? O sea, está en todas partes. Está en todas partes. Estoy negando con la cabeza porque no estaría sentada aquí hoy si hubiera escuchado a mi niña interior. Porque cuando empecé a, ya sabes, pensar de manera holística y hablar sobre lo que estaba haciendo, primero con mi pareja Loli, que ha estado en todo este viaje desde el principio, y ella me decía, Nicole, esto es tan importante, esto es revolucionario, tienes que contárselo a la gente. Y yo decía, nadie quiere escucharme, no puedo meterme a internet y contarle a la gente. Y lo era, y todavía lo es en ciertos momentos, ¿verdad? Había una niña interior en mí que decía, no, no me veas ni me escuches a menos que esté en un espacio muy controlado haciendo cosas que sé que se me dan bien, lo cual definitivamente no es hablar en público. Así que para mí, sabes, todavía sería así. Si no hubiera tenido suficiente conciencia y una pareja que me apoyara para ayudarme a superar esa resistencia, me habría negado la oportunidad de vivir con impacto. Pero también quiero decir algo rápido sobre la adicción porque es más o menos a lo que estamos llegando. Trabajé durante mucho tiempo con personas en diferentes etapas de la adicción, ya fuera en unidades de hospitalización, unidades ambulatorias o en sistemas familiares que luchan contra la adicción. Y creo, y hablo de esto en el libro, que la adicción no es tan limitada como hemos llegado a creer. Me refiero a que ahora se está ampliando un poco, donde tenemos apuestas en línea y esto y aquello, pero creo que hay muchos comportamientos, como decías, Jonathan, que son adicciones, porque las adicciones son una forma de lidiar con ello, ¿verdad? Son un mecanismo de afrontamiento, en mi opinión, ¿verdad? No son un chip genético. Sí, los hábitos se transmiten de generación en generación, solo para ponerle palabras a todo lo que estamos hablando, pero eso no significa necesariamente que estemos genéticamente condenados a desarrollar una adicción. Y la adicción se desarrollará cuando no tengamos otra forma de lidiar con nuestras emociones. Y sentimos tanta vergüenza que a veces la propia sensación de no ser dignas se convierte en el detonante. Hemos hablado con muchas personas, ya sabes, sobre la adicción. En realidad no es el problema, es la solución propuesta. Exactamente, una solución hermosa e inteligente a veces. Por supuesto, tiene muchas consecuencias aterradoras. Lo que sea que esté sintiendo ahora, no quiero sentirlo. Así que voy a hacer lo que sea, ver porno, comer, fumar, drogarme, lo que sea, beber, como si esa fuera la solución. Y por eso, cuando las personas logran la sobriedad, a menudo es peor que antes para sus parejas y las personas que las aman, porque ahora ves a tu pareja sin mecanismos de afrontamiento. Les quitamos su solución y ahora se quedan atrapados con la misma razón por la que empezaron a consumir. Exacto. Y para complicar aún más las cosas, volviendo incluso al azúcar como una adicción muy común que está muy normalizada, que yo también tengo, el azúcar provoca una reacción fisiológica muy interesante en nuestro cuerpo, que hasta cierto punto libera oxitocina, lo que nos hace sentir bien, reconfortados y conectados. Entonces, si juntamos todo esto, si nos sentimos desconectadas, indignas, ¿verdad? Esa herida es como si tenemos mucho cortisol, el azúcar se convierte en el hábito más reconfortante y tranquilizador.
Y la mayoría de nosotras lo tenemos. Si no es en los alimentos que comemos, está en nuestros gabinetes. Y entonces seguimos fomentando, ¿verdad?, una sensación que es una vía de escape, porque así es como afrontamos de la manera más rápida. Y nuestro sistema nervioso va a memorizar la manera más rápida, esa vez que fue la única forma de aliviar mi incomodidad. Pero eso, de nuevo, nunca desaparece. Sale a la luz, como dices, en momentos en los que ya no tenemos la herramienta para afrontarlo. Y también ya sabes, el campo de la medicina funcional, y especialmente la medicina funcional en los ámbitos de la psicología. Nos están mostrando eso. Por ejemplo, hay cuerpos que tienden a anhelar ciertas cosas para tratar de calmar lo que está pasando. Entonces, ahora podemos observar los receptores de serotonina. Podemos ver estas cosas y decir, ¿para qué fue programado tu cuerpo? Y tiene sentido. ¿Sabes? Escuchas a los doctores decir, oh, si yo estuviera viendo este perfil genético, podría predecir, sin siquiera conocerte, cuáles son tus 3 principales detonantes y cuáles son tus 3 principales fuentes de consuelo, ¿verdad? Y tan a menudo el azúcar se convierte en eso para la personalidad depresiva, la personalidad ansiosa. Es como, no puedo evitarlo, ¿verdad? Y así es como se siente. Esto se siente bien. No puedo evitarlo. Vamos a complicar las cosas aún más y llevemos la historia mucho tiempo atrás, donde para algunas de nosotras, la forma en que nuestro cuerpo incluso metaboliza los nutrientes o retiene el peso se vio afectada por entornos de los que ni siquiera formamos parte. Y muchas de nosotras tenemos en nuestras familias escasez de alimentos o momentos en los que no tuvimos acceso a alimentos ricos en nutrientes, y entonces la solución biológica más increíble y adaptativa es cambiar la forma en que funcionan nuestros genes para empezar a retener grasa, ya sabes, para la próxima vez que haya escasez de alimentos. Y así, generaciones después, podríamos nacer en una familia. Mi papá tiene muchos comportamientos relacionados con heridas de escasez que vienen de una época en la que sus necesidades no fueron cubiertas en generaciones pasadas y que él transmitió cuando yo observo a mi alrededor. Como, ¿por qué estamos guardando todas estas cosas y comida podrida en el refrigerador? Porque acabamos de sobrevivir a una guerra. Pero sigue siendo comida, ¿no? Y tuve que aprender, mi pareja tuvo que enseñarme que cuando la comida deja de saber a algo, ya no tiene nutrientes. Así que tuve que recordármelo porque simplemente nos aferrábamos, ¿verdad? Y así nos aferramos a la comida, a las calorías, a los comportamientos, acumulamos, hacemos todas estas cosas otra vez, algunas de las cuales son respuestas a entornos en los que ni siquiera estamos viviendo. Entonces, para hablar del cuerpo, ¿verdad? Crecemos en un cuerpo que piensa que no hay comida cerca y nos estamos aferrando. Y luego vivimos en una cultura donde se idealizan diferentes tipos de cuerpos. Y ahora nos sentimos aún más avergonzadas y rotas porque estamos haciendo todo lo posible por comer bien y aún así no podemos bajar de peso. Bueno, y además, tener peso extra en generaciones pasadas significaba que podías sobrevivir. Pasara lo que pasara. Era una señal de riqueza, ¿verdad? En ciertos momentos. La palabra en yiddish es saftig. Es una palabra agradable, ¿verdad? Significa que eres rellenita, que estás sana, que estás saludable. Incluso si quieres verlo desde un punto de vista psicológico, para algunas de nosotras es una especie de protección. Exacto. Hay tantas cosas que se relacionan con los cuerpos y los comportamientos de consumo. Dedicas, ya sabes, una buena y merecida parte del libro a la vergüenza. Me encantaría hablar sobre la vergüenza. El acrónimo que he escuchado es debería haberlo dominado todo ya, que es en lo que pienso cuando pienso en la vergüenza, y eso es normalmente lo que se siente. Me pregunto si puedes hablar un poco sobre eso. Quiero decir, hay muchos tipos de respuestas que tenemos al sentir vergüenza, y no había pensado en complacer a los demás, evitar, aislarse, proyección, conciencia corporal, sobrecompensar, ser controladora, tener secretos, estar a la defensiva, autolesionarse. No había pensado en esas cosas como, ¿y si vemos estas cosas como respuestas a la vergüenza? ¿Puedes hablar un poco sobre qué es la vergüenza? ¿Cómo sentimos la vergüenza? ¿Cómo la distinguimos de la culpa y cómo se ve cuando un niño experimenta vergüenza? Entonces, en contraste con la culpa, que es un sentimiento que tenemos sobre un comportamiento, ¿verdad? Nos sentimos mal por algo que hemos hecho. La vergüenza es un sentimiento más profundo y relacionado con la identidad, donde nos sentimos mal por quienes somos. Y la vergüenza, ¿verdad? De nuevo, volviendo a esta idea que mencioné antes sobre que aprendemos quiénes somos y de qué somos dignos en la infancia. Porque la mayoría de las veces, la vergüenza se origina en la infancia, cuando no nos veían como suficientes solo por ser quienes somos.
¿verdad? Y creo que muchísimas personas entran en esa categoría, ¿cierto? Donde solo éramos vistos como suficientes bajo ciertas condiciones, cuando estábamos rindiendo o actuando de cierta manera, o cuando éramos tranquilos, callados y no causábamos problemas, o cuando nos esforzábamos demasiado o cuidábamos de los demás, como hablamos en términos de reparentalización. Así que nosotras y nuestro valor inherente, ¿verdad? Entonces se define más por nuestras acciones. Y la vergüenza, en mi opinión, incluso podemos relacionarla con un estado del sistema nervioso de desconexión, de apagarnos, ¿verdad? Donde en realidad estamos como desconectándonos del cuerpo, donde nos desconectamos de nuestro valor inherente, ¿verdad? Solo viviendo las partes que mostramos al mundo, ¿cierto? Escondiendo las cosas que creemos que harían que nos rechacen o nos abandonen de nuevo, igual que en la infancia. Así que para muchos de nosotros, ¿verdad? Las acciones o inacciones de nuestros primeros cuidadores, de nuevo, debido a la forma en que nuestro cerebro en su desarrollo no podía tomar distancia y desviar la responsabilidad, porque nunca fue nuestra, ¿cierto? Nosotros le damos ese significado. No estuviste ahí para mí o me maltrataste, mamá o papá, lo que sea que hayas hecho porque hay algo malo en mí. En la infancia, esta es la forma más extrema de control. ¿Por qué? No puedo hacer mis maletas e irme, pero lo que sí puedo hacer es notar esas señales, y los niños son muy observadores. Ellos notarán qué es lo que acerca a un padre y mantiene la conexión, o qué es lo que aleja al padre, y entonces empezamos a sentir mucha vergüenza si no tenemos un padre que diga, sabes qué, tal vez no me gusta lo que hiciste. Para ser clara, por supuesto tenemos que enseñarles límites a los niños y que hay consecuencias si hacen ciertas cosas. La vergüenza es muy saludable porque preserva los lazos, ¿verdad? No podemos deshacernos de la vergüenza, Pero no podemos identificar como más saludable. Exacto, identificamos. Y estoy tratando de pensar, ¿sabes? Una vez hice trampa en un examen de ortografía. Solíamos tener esos escritorios que tenían como una repisita. Había como una repisita debajo. Y yo estaba bastante segura de que sabía cómo deletrear. Creo que la palabra era decepción, lo cual es irónico. No se me escapa. Y yo solo lo confirmé, ¿verdad? Y terminé confesando porque sentí culpa, ¿verdad? Sentí culpa. Pero cuando pienso en lo que es la vergüenza, ya sabes, y ella y la señora Cass, ella era una maestra maravillosa, maravillosa, y ya sabes, no salió nada negativo de eso. Pero lo que puedo imaginar que lleva a la vergüenza es, ¿qué te pasa? Y si alguna vez un adulto te gritó eso en la cara, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y eso es vergüenza, ¿verdad? Soy mala. Yo soy el error, ¿verdad? Se siente como un defecto personal. Estoy leyendo la gráfica, ya sabes, lleva a esconderse a la autocrítica o al retraimiento. Oh, también tomemos en cuenta el sistema escolar, ¿verdad? Esto va más allá de la crianza en nuestros hogares. Quiero decir, estoy pensando que afortunadamente los sistemas escolares están cambiando un poco y hay escuelas alternativas a las que puedes ir para adaptarse mejor a las necesidades de cada niño. Pero cuando crecimos, eso sigue siendo principalmente para personas de élite. no era así, ¿verdad? ¿Sabes? Y entonces los niños, no puedo decirte, mi pareja es uno de ellos, Loli, comparte historias horribles de cuando le dijeron muy joven que hizo una prueba de aptitud. Y cuando era muy joven le dijeron que iba a ser capitana de remolcador. O sea, eso sigue presente en su mente hasta hoy. Y ella es la más brillante. O sea, está a mi lado, construye este negocio, la admiro de muchas maneras. Y estas cosas son tan difíciles. No es que haya algo malo. No, los capitanes de remolcadores son geniales, ya sabes, para todos los capitanes de remolcadores allá afuera, pero sé que su tipo de cuerpo simplemente no sería el de un capitán de remolcador, simplemente no está hecha para eso. La vida en el mar no es para ella, pero dejando eso de lado, ¿sabes a lo que me refiero? Así que es como, es triste. Los mensajes que nos daban, ya sabes, a veces también tengo el recuerdo de que mi mamá exigía puros dieces, mi familia lo hacía. Y eso es porque, de nuevo, ellos pensaban que, ya sabes, el éxito y los logros eran la manera de que yo estuviera segura económicamente en la adultez, lo cual estaban algo equivocados, pero no en todo. Así que, de todos modos, resulta que los psicólogos no ganan tanto dinero. Ni tampoco necesitan sacar puros dieces. Ni tampoco ellos, pero tengo este recuerdo de una infancia que casi no recuerdo, aunque sí puedo recordar el día que no saqué un 10. Tal vez saqué, no sé, como un 78, por ejemplo. Y teníamos que llevar el examen firmado. Y ahora me enfrentaba al dilema más grande. Le digo a mi mamá, ¿verdad? Y le muestro mi 78, que ni siquiera es tan mala calificación. Ya sabes, me pasó. Pasa, ya sabes. Y en vez de eso no lo hice. Y mi mamá tenía la firma más difícil de falsificar. Falsifiqué su firma. Y lo hice tan mal que hasta rompí el papel. Se veía tan ridículo que estoy segura de que mi maestra, no confesé, era muy buena guardando secretos. Mi mamá, yo... Sorpresa, ahí está.
Y sí, pero lo hice. Mi maestra probablemente lo sabía y sentía lástima por mí porque siempre sacaba puros dieces y nunca se dijo nada, pero recuerdo la cantidad de estrés y angustia, porque me daba tanta vergüenza pensar que este 78, ¿verdad?, iba a reflejar muy mal quién era yo y que mi mamá ya no me iba a querer, así que me torturé a mí misma hasta el punto de que es uno de los pocos recuerdos que tengo, como estar ahí sentada, luchando con el corrector, tratando de firmar el nombre de mi mamá. Cuando hablamos de la vergüenza y cuando tú decías que, eso te habría impedido ir tras la vida que hoy tienes, ¿puedes hablar sobre cómo estas emociones no procesadas, especialmente la vergüenza, pueden impedirnos seguir nuestros instintos, seguir nuestro camino en la vida? Creo que cada uno de nosotros tiene un camino de vida único que estamos aquí para experimentar. Y es al poder seguir las señales, esos momentos de intuición, que llegamos ahí. ¿Puedes hablar sobre cómo es tener acceso a la intuición y qué es lo que lo bloquea? Sí. Entonces, para continuar la conversación sobre la vergüenza es un apagón, ¿verdad? De hecho, nos estamos desconectando de nuestra intuición. Entonces, ¿verdad? Empezamos a vivir en nuestra mente, separados de nuestro cuerpo, delegando, preguntándole a otras personas qué piensan porque creemos que ellos valen más. Y entonces ni siquiera estamos conectando con la intuición que vive dentro de nosotros. Algunos de nosotros tomamos lo que yo llamaría de manera general lo opuesto, ¿verdad? Donde estamos tan sintonizados con otra persona, ¿verdad? Estamos hipervigilantes, siempre estamos pendientes de todo, siempre en guardia, siempre buscando cualquier cambio de humor. De nuevo, porque en algún momento esa imprevisibilidad en nuestro entorno temprano necesitábamos estar sintonizadas de esa manera, ¿verdad? Así que ahora, de nuevo, no estamos desconectadas hasta cierto punto, pero estamos como demasiado activadas, estamos percibiendo mal las cosas. Quiero decir, hay estudios realmente poderosos donde entre más trauma, especialmente cuando es de tipo relacional, es más probable que interpretemos estímulos neutros como amenazantes, como agresivos, ¿verdad? Así que ahora cuando hablamos de instintos, Eso es estar a la defensiva, estar alerta. ¿verdad? Pensar, como leíste antes, que todos son peligrosos, que el mundo no es seguro, que nadie es confiable, incluso en un momento donde sí hay seguridad presente. Así que todas las formas adaptativas en que nuestro sistema nervioso aprendió a sobrevivir en la imprevisibilidad y en las necesidades no satisfechas, ¿verdad?, nos siguen y luego se convierten en lo que se siente instintivo, ¿sí? Donde estamos seguras de que no podemos confiar en esta persona. No sabemos por qué, ¿verdad? Porque no nos han dado ninguna razón lógica para no confiar en ellos. Es solo ese sentimiento. Así que es confuso, ¿verdad? Porque pensamos, los sentimientos son internos. Es mi brújula. Y llevamos tanto tiempo con los estados de supervivencia fusionados como hablábamos antes sobre la mandíbula, ¿verdad? Estar siempre en guardia se ha sentido tan normal que realmente creemos que es nuestra intuición la que nos dice que nadie es de confianza. Pero de nuevo, en realidad es una intuición que ha sido influenciada y en realidad es un modo de supervivencia el que está funcionando. Y también, y creo que esto habla un poco, ya sabes, de todo el concepto de este libro, y quiero hablar de la reparentalización después, pero la idea de que crees que andas por ahí con una niña interior es incorrecta. Tu niña interior está afuera, está interactuando con cada persona, se ofende, se lastima, llora, no puede regular las emociones, está tratando de llenar ese vacío con forma de Dios. Tu niña interior está afuera de ti. Así que todas estas heridas, ¿verdad?, que pensamos que están dentro y que nadie necesita saber, y que no necesitas saber cómo era mi mamá, y como que estoy bien, ¿verdad? Pero en realidad las estás dejando salir por todas partes. Son visibles. No estás completamente presente en esto. ¿Puedes llevarnos un poco más allá, un paso más en esta noción de intuición? ¿Cómo es tener acceso a esa brújula interna? Tener acceso a una brújula interna es tener momentos de calma y una presencia centrada. Es la capacidad de ser flexible, ¿verdad? Perdemos flexibilidad cuando creemos que las cosas son todo o nada. Estamos tan seguras de que conocemos tus motivos. Perdemos un poco de matiz. Así que ganamos eso. Vemos posibilidades y soluciones alternativas también, ¿verdad? Podemos volvernos tan a la defensiva. Creatividad, ¿verdad? Podemos profundizar en esa parte porque creo que esa puede ser la parte más importante que la gente no entiende. Vemos nuestras vidas como son, no como podrían llegar a ser. Y cómo el hacer este trabajo y reconectarnos con esa brújula interna nos muestra un rango mucho más amplio de posibilidades. Entonces, primero, solo enfocándonos en por qué no podemos ver o limitamos nuestra visión. De nuevo, una función muy práctica de nuestro sistema nervioso es hacer justamente eso, estrechar nuestro campo de conciencia. Así que todo en lo que nos enfocamos es en lo que necesitamos enfocarnos.
que en un momento de estrés es la amenaza presente. Por eso nos obsesionamos con lo que nos molesta y nos altera. Le damos vueltas en la cabeza y de nuevo solo podemos ver soluciones muy limitadas, ¿verdad? Usualmente lo que alguna vez funcionó en el pasado, de nuevo, funcionó, dicho de manera flexible, o sea, la manera más rápida. ¿Te mantuvo con vida? Nos mantuvo con vida y la manera más rápida de aliviar la incomodidad en ese momento. Pero literalmente nuestro sistema nervioso, incluso nuestros ojos, se vuelven hacia adentro. Nos concentramos por completo en aquello a lo que necesitamos prestar atención, que es aquello que nos está estresando. Entonces limitamos, ¿verdad?, cualquier otra posibilidad, solución o factor que pueda estar contribuyendo al comportamiento de alguien. Y entonces, hasta que nuevamente, no solo a través de la comprensión, comencemos a practicar la regulación de nuestro sistema nervioso al notar primero cuando estamos estresadas, ¿verdad? Tomando momentos para reconstruir una conexión con nuestro cuerpo para que podamos determinar cuánta tensión estamos experimentando, ¿verdad? Si estamos en un momento de activación, quiero decir, sé que la mayoría de las veces cuando estoy alterada, estoy segura de que lo que siento es correcto. Siempre me voy a sentir así. La única solución normalmente es que tú hagas algo diferente o que digas que lo sientes. O que terminemos. Me encanta eso. Incluso a veces, lo siento mucho, Loli, lo voy a decir al aire. A veces todavía lo digo, ¿verdad? En un momento de enojo, ¿por qué? Porque eso es lo que aprendí en mi infancia, ¿verdad? O si esto no está funcionando, cualquier señal de tensión o conflicto, cualquier señal de desacuerdo o definitivamente de decepción, me voy, ¿verdad? Y así que mi manera de protegerme es alejarme emocionalmente o a veces decir algo realmente hiriente, como tal vez esto no va a funcionar, ya sabes, y eso no es lo que quiero decir. Pasa el tiempo, salgo a caminar. De hecho, permito que mi cuerpo se calme. Y luego me siento un poco apenada y avergonzada, ¿verdad? Porque veo otra solución. Veo a una pareja que realmente se ama, que está segura y protegida, pero que tuvo un momento difícil. ¿Cuántas veces, verdad, con el tiempo nuestra perspectiva cambia de manera natural? Eso es algo que muchas de nosotras nunca tuvimos como ejemplo. Y supongo que depende de en qué generación creciste, pero la mayoría de nosotras nunca tuvimos un ejemplo de regulación emocional saludable. Y definitivamente no cómo reparar qué hacer después. Exacto, como el enojo. Como no sé cómo se supone que debe verse el enojo. No, mi mamá me aplicaba la ley del hielo. Y a veces duraba días, semanas, incluso meses, si era algo realmente grave, como cuando salí del closet, lo cual, ya sabes, no era el resultado que ella quería. Y luego era como si de repente de la nada simplemente volviéramos a hablar, ¿sabes? Así que nunca había una resolución. Eso te vuelve loca. O sea, eso distorsiona la realidad, ¿no? Eso distorsiona la realidad, ¿no? Te quedas pensando. O sea, obviamente sientes que tú causaste eso, ya sabes, porque tú lo llamaste. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cualquier distanciamiento, ¿verdad? O tensión, o no me respondes de la manera o tan rápido como yo quiero, ¿verdad? La niña interior está ahí y es como, ya sé lo que esto significa. Esto significa que hiciste algo mal, Nicole. Esto significa que fuiste mala. Y a veces, ¿verdad? La mejor solución es alejarte antes de que me lastimen aún más. Y va a pasar en las amistades, va a pasar en las dinámicas de trabajo, va a pasar con otros miembros de la familia que no son tus hijos, tus primos, o sea, pasa en todas partes. Bueno, porque tú eres el denominador común. ¿Y cuántas veces en el trabajo, verdad? Llega una retroalimentación y estás convencida de que vas a perder tu trabajo. Recibes un correo sobre una junta normal para mañana y ya estás entrando en pánico, ¿verdad? O quieres renunciar. O te vas a ir, ¿verdad? Que te den, yo renuncio primero antes de que me despidas, cuando en realidad hay una parte de tu mente que sabe que te está yendo bien en el trabajo. Acabas de recibir una excelente evaluación, pero en ese momento, ¿verdad? La niña interior está presente y está convencida de que alguien te está controlando, de que ya no eres adecuada para este trabajo. Y si estás tratando de hacer lo tuyo, si eres emprendedor, piensas, bueno, ¿cómo veo una solución a un problema? La vida en realidad es solo una serie de problemas que tenemos que navegar y una serie de desconexiones. Y si no sabemos cómo navegar esas desconexiones, entonces no tenemos opciones frente a nosotros. Hablas sobre los diferentes tipos de esferas, ¿verdad? Las esferas en las que operamos y en las que, como primates, necesitamos desenvolvernos. Y la sección del libro que está dedicada a la reparentalización, de manera metódica y realmente hermosa, recorre cada una de estas esferas, ¿verdad? Así que si este es un deseo que fue reprimido, aquí están los ejercicios, los pensamientos, las acciones que puedes tomar para reparar eso. Y recorres cada una de las esferas. Así que no vamos a poder entrar en todas ellas, pero me pregunto si podrías hablar un poco para las personas que, de nuevo, podrían poner los ojos en blanco ante esta idea de la reparentalización. Suena muy blando, ¿verdad? Suena como si no tuviera acceso a eso. Hablas de la reparentalización como una reconfiguración. Y siento que ese es un muy buen punto para que nos ayudes a entender por qué esto no es algo como cursi, de conectarte con tu niño interior y cantar Kumbaya. Esto es como que tu cerebro está funcionando de cierta manera. Y si tienes alguna insatisfacción contigo misma,
en tus relaciones, en tu trabajo, con tus amistades. Si algo no está bien, si la gente te acusa de ser sensible o reactiva o agresiva, o sientes que eliges mal a las personas con las que sales, ¿verdad? Es probable que sea porque hay algo en tu sistema que está programado así. ¿Cómo cambia ese cableado la reparentalización? Sí, entonces esos hábitos disfuncionales, ¿verdad? Normalmente aparecen en momentos donde hay una similitud con esas experiencias más tempranas. Sea cual sea la similitud, la primera esfera de la que hablo, la base de cualquier cambio es crear seguridad y protección en nuestro cuerpo. Reconectarnos con el primero, ¿verdad? Notar cuando nuestro cuerpo se siente inseguro, notar cuando nuestros músculos se tensan, nuestro corazón late rápido, nuestra respiración se acelera o estamos conteniendo la respiración y entonces desacelerar nuestro movimiento, desacelerar nuestra respiración, ¿verdad? Liberar esa tensión, no solo una vez, sino de manera constante a lo largo del tiempo, ¿verdad? Así estamos enviando señales. Así que esto es para todas las personas que dicen, sé que estoy a salvo, pero no puedo descansar, no puedo relajarme, no puedo dormir en la noche, ¿verdad? Sé que mi pareja va a regresar a casa conmigo, pero aún así tengo todos estos pensamientos acelerados sobre lo insegura que estoy. Así que al darnos cuenta, por supuesto, todo cambio comienza primero con la conciencia y luego eligiendo pequeños cambios que podemos hacer para crear seguridad. Porque la reparentalización realmente es un viaje en el que nos acompañamos a nosotras mismas en el desarrollo y nos convertimos en esa cuidadora segura, cariñosa, compasiva y solidaria, no solo en pensamiento, sino también en acción. Y esa parte del pensamiento es importante porque una vez que entendemos que estos eran hábitos que se formaron en un entorno donde la seguridad era escasa o impredecible, o donde la protección, o donde no podía simplemente ser yo misma o no me sentía digna de ser quien soy, ¿verdad? Así que para muchas de nosotras esa parte nos da compasión por esas partes porque creo que todas estamos de acuerdo en que no van a desaparecer. Sin embargo, nos mantenemos desconectadas de nuestra plenitud cuando avergonzamos esas partes, cuando no entendemos que para algunas de nosotras, nuestra crítica interna tiene la intención de protegernos, ¿verdad? Aprendimos en la infancia que ser un poco demasiado dramáticas hacía que mamá gritara o me dejara de hablar, así que aprendí a ser un poco menos dramática. Ahora tengo esa voz que me recuerda lo que va a pasar cuando soy demasiado dramática, ¿verdad? Eso es protección. Así que todo con lo que estamos luchando, si podemos abrirnos a la realidad de que está ahí, está ahí por una razón, ¿verdad? Se formó en un momento en el que esa era la única opción que teníamos. Eso era lo que necesitábamos hacer para crear seguridad. Y luego sé expandir nuestra conciencia a la posibilidad de que podemos empezar a actuar de una manera nueva, porque eso es realmente lo que significa la reparentalización y la sanación. Es aprender a experimentar el momento presente de una nueva manera con una nueva elección. Y creo que es importante enfatizar que no necesitas sanar todo tu trauma antes de notar alguna diferencia, ¿verdad? Es como cuando decimos que necesitas calmarte, que necesitas relajarte. No estamos diciendo que tengas que estar en un estado de relajación todo el tiempo. Y tampoco puedes. Así que otra aclaración aquí. Yo no he encontrado eso. Si alguna persona que nos escucha sí lo ha hecho, por favor avísenme. No existe eso de ya terminé, ya estoy sanada, no estoy en paz y zen todo el tiempo. La experiencia humana está llena de dificultades, de emociones, de luchas, de desconexión, de desacuerdos, ¿verdad? Así que la meta es simplemente prepararnos para presentarnos con intención y alineación, ¿verdad? Para poder elegir cómo quiero avanzar. Y la realidad es que el cambio llega de manera gradual. No sucede en un solo instante dramático y revelador, como si alguien agitara una varita mágica y de repente yo me sintiera completamente diferente. Y la mayoría de las veces no nos sentimos diferentes durante un tiempo, ¿verdad? Tenemos que presentarnos. Y creo que esto es lo que impide que muchos de nosotros empecemos, incluyéndome a mí. Quiero esperar hasta sentir ganas de empezar, o hasta sentirme inspirada, o hasta que tal vez me sienta cómoda hablando en público para compartir mi historia, ¿verdad? Si yo hubiera estado esperando eso, todavía estaría esperando, ¿verdad? Tuve que presentarme aunque me sintiera incómoda al principio, ¿verdad? Convencerme a mí misma de no caer en cada pensamiento negativo sobre lo terrible que soy y lo que la gente va a pensar. A veces incluso me confirmaban lo terrible que soy y lo que la gente piensa, ¿verdad? Y de todas formas tenía que seguir haciéndolo, ¿verdad? Ahora, mi experiencia y mis sentimientos han empezado a cambiar, pero de nuevo, si entramos con la expectativa de esperar hasta sentirnos diferente, de que no va a requerir acción comprometida, vamos a seguir frustradas o tal vez culpar al mundo que nos rodea. Sabes que así es la vida. Exacto. O sea, no hay, bueno, obviamente hay un principio y siempre estamos como en medio, pero nunca sabemos cuándo es el final, ¿verdad? Así que el trabajo que estamos haciendo, ese es el trabajo de tu vida.
cada relación en la que estás es una oportunidad para practicar. Y para quienes pensamos en un poder superior o en Dios, como Dios o el universo, si no te gusta la palabra Dios, el universo te seguirá dando una oportunidad. Claro que sí. Para reparar, ¿verdad? Seguirá diciendo, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Como estamos tratando de darte las lecciones, correcto. Esta es la historia del diluvio, ¿verdad? Y el bombero toca la puerta y el tipo dice que Dios lo va a salvar. Y luego llega un bote y él dice, Dios me va a salvar. Helicóptero. Él dice que Dios lo va a salvar. Y llega al cielo y Dios le dice, te mandé un bombero, te mandé un bote y te mandé un helicóptero. O sea, ¿qué más quieres? Extiende la mano, ¿verdad? Así que esto es algo parecido. Te va a seguir. Es como, ya sabes, las emociones son como el pipí, ¿verdad? Puedes intentar aguantarlas, pero van a salir. Voy a compartir una experiencia personal de algo que creo que viví muy temprano en mi vida y que se repitió una y otra vez. Y esto se va a relacionar con la idea del abuso entre hermanos, que creo que mucha gente ni siquiera ha considerado que alguien muy cercano a ellos podría estar causando un gran conflicto emocional. Tuve una relación muy intensa con mi hermano mayor. Lo amaba incondicionalmente. Para mí era lo mejor del mundo. Y además, él era mucho más grande que yo. Y yo, casi como una forma de interactuar con él cuando me ignoraba, lo provocaba muchísimo. Y luego él me atacaba, y entonces yo me enojaba mucho, y teníamos esta dinámica de ida y vuelta. Y especialmente cuando fuimos creciendo, o sea, él me lastimaba. La rabia que sentía hacia él era como ninguna otra rabia que pudiera experimentar, porque lo amaba tanto que cuando llegaba a ese punto en el que me lastimaba físicamente, yo estaba fuera de mí de enojo. Esa rabia me siguió. Esa rabia me siguió a otra relación años y años después. Y esa persona me enojaba como nadie más. Y la mayoría de las personas que me conocen dicen, nunca te he visto enojado, nunca te he visto. Yo sí te he visto enojada. Se necesita mucho, se necesita mucho. Cuando surgía ese enojo, era como un misterio, era como, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué algo tan inocuo me haría enojar tanto? Así que el primer momento, Y nunca lo relacionaste con esto. nunca lo relacioné. Y yo pensaba que era problema de la persona con la que estaba tratando, como, ¿por qué están actuando así? Esto es tan irracional. Y en lo peor de todo, cuando realmente estaba en conflicto, muy rara vez externalizaba mi enojo. Solo era algo que sentía por dentro. Aventé mi teléfono al otro lado del cuarto, pegó contra una pared de ladrillo, el teléfono se rompió y pensé, tal vez esto es una señal de que las cosas tienen que cambiar. He roto muchos teléfonos. Él es un aficionado. El comienzo del cambio fue identificar y decir, ok, externalizar esa rabia es un comportamiento de círculo rojo. No quiero llegar ahí. Así que tengo que identificar, oh, espera un segundo. Ahora estoy experimentando algo que probablemente no se debe a esa persona. Hay algo que está sucediendo. Si es histérico, es histórico. Y tengo que contenerme. No significa que la ira desaparezca, no significa eso, pero me pongo algunos límites, como a un niño que va a hacer un berrinche. Se te permite estar molesto, no se te permite destruir la casa. Y empezar a trabajar con esa parte para decir, está bien, lo reconozco, lo veo. Entonces, cuando hablas de primero identificarlo, de que tenemos que ser conscientes de ello, ¿cómo empezamos a contenernos y a brindarnos esa contención? Sí. Quiero decir, la ira es una emoción increíblemente importante y motivadora. Señala cuando están cruzando nuestros límites y cuando nuestras necesidades no se han satisfecho durante demasiado tiempo. Es como la última parada. Y yo, como tú, he tenido el hábito y esto como que se combina con mi deseo de sobreanalizar las cosas. Mi hábito es alejarme cada vez que alguien hacía algo que posiblemente podría haberme molestado, fuera cual fuera el motivo en ese momento, y restarle importancia a mi malestar por entender demasiado. Oh, bueno, sí, esto es, y esto me ha seguido incluso hasta ahora, como dices, las cosas no desaparecen. Simplemente el universo dice, aquí está otra vez, aquí está otra vez, aquí está otra vez, ¿verdad? Así que en una relación más reciente, ¿verdad? Lo justifiqué porque entendía el pasado de esta persona y lo que le causaba tener esos momentos explosivos. Entonces, sé que no lo decían en serio y que no era sobre mí. Así que lo acepté. Me saqué de la ecuación y entonces sobrepasé mis propios límites. Para ser clara, algunas de nosotras pensamos que un límite es ponerle un ultimátum o una expectativa a otra persona. No soy yo diciendo, oh, no voy a, ya sabes, involucrarme o comunicarme contigo cuando estés en ese estado de exaltación.
voy a retirarme, pero no lo hice porque seguí dándole espacio y comprensión una y otra vez. Y luego cuando terminé con eso, y luego me convertí Y tú te lo estás guardando todo. una persona enojada que está gritando y chillando y tal vez lanzando una que otra cosa yo misma, ya sabes, en un momento comprensible de ira reprimida. Eso vino de tantos momentos en los que me aparté, mis necesidades, mi perspectiva, incluso de la conversación Y te vuelves irrazonable porque has intentado ayudar. contigo. ¿Sabes por qué estás actuando así? Ahora tú eres el problema. Y en realidad sí, yo estaba actuando de una manera problemática, 100%. Pero mi problema empezó en la infancia, donde no podía decir, oye, entiendo que no estás preparado, ya sabes, mamá o papá, para estar presente de la manera en que yo quería, pero ya sabes, aún así todavía necesito esas cosas y mis necesidades ahora no están satisfechas y necesito encontrar una manera y hacerme responsable, ¿verdad? Para encontrar seguridad en mí misma y en otras relaciones con personas que no exploten ni se desconecten, para no tener que hacerme cargo de tus reacciones. Jonathan, gracias por compartir también de manera tan honesta sobre este tipo de dinámica entre hermanos. Esto no es algo de lo que a la gente le guste hablar, y nos alegra que tú sí hables de ello. ¿Puedes hablar un poco sobre la diferencia entre la tensión normal entre hermanos, los juegos bruscos y las peleas? ¿Qué se considera abuso entre hermanos? ¿Y qué le hace eso además al niño interior de una persona? Supongo que al niño interior de ambos, ¿verdad? Gracias, Jonathan, por compartir eso, porque creo que es algo de lo que no se habla porque da vergüenza. Porque, de nuevo, creo que la gente asume que si uno reconoce que fue abusado por sus hermanos, de alguna manera los padres tienen la culpa, lo cual no quiere decir que otra vez los padres no tengan un papel. Y por supuesto, ya sabes, hay conductas y acciones que se toman como modelo que luego se repiten. De nuevo, hay muchas dinámicas. Muchas veces los niños también están manifestando la tensión que hay en el hogar. Exactamente, así que es como si la tensión o las dinámicas que ven o la tensión que están experimentando en la escuela ahora se trasladan al hogar y se convierten en acoso. O, de nuevo, el padre tampoco tiene las herramientas necesarias. Así que tal vez están participando en diferentes comportamientos de acoso y luego el niño lo está replicando. Porque, de nuevo, los niños no tienen el lenguaje, no tienen lógica, simplemente están reaccionando. Además, los niños pueden estar actuando y luego los padres regresan y no saben realmente qué pasó. Así es. Entonces, hay niños normales desarrollándose juntos. Por supuesto, va a haber desafíos de desarrollo, va a haber desafíos por el orden de nacimiento. De nuevo, para ser clara, diferencias de personalidad, diferencias de atención, ¿verdad? Los niños se dan cuenta del niño que recibe un trato diferente por parte de los padres, o que, ya sabes, como que hay muchas cosas que luego se desarrollan entre hermanos. Entonces, para ser clara, ya sabes, los desacuerdos, los conflictos, como en cualquier relación, eso es una parte normal, especialmente cuando vives bajo mucha presión, especialmente en ciertas etapas del desarrollo como la preadolescencia, la adolescencia, ¿verdad? Muchas hormonas, Cada año de su vida. todo eso, ¿verdad? Tengo dos hermanos mayores, pero son mucho mayores, 15 y 18 años mayores que yo, así que es como si fuera hija única, así que es una experiencia muy única, así que es como tengo hermanos, pero no es lo mismo, nunca tuvimos eso, como que no puedo relacionarme con la dinámica de hermanas o hermanos que algunas personas tienen, pero aún así hay un límite donde sí se cruza y se convierte en comportamientos abusivos que a veces pueden parecer violencia física, ¿verdad? Donde hay como escaladas físicas, altercados. También puede verse más emocional, donde hay burlas o, ya sabes, declaraciones difamatorias o insultos. Puede haber ostracismo si hay varios niños, ¿verdad? Donde un niño es excluido. Y hay tantas, de nuevo, dinámicas interpersonales que surgirán y especialmente saldrán a la luz en el hogar. De nuevo, ese efecto dominó, ya sabes, que un padre a menudo estará modelando directa o indirectamente, o será el resultado de que un niño no tenga una vía para expresar sus sentimientos. Y también, solo para aclarar, no estás diciendo que todas las bromas sean abusivas. Estás diciendo que hay un nivel al que puede llegar entre hermanos donde se cruza esa línea. 100%. Mucho de esto tiene que ver, ¿verdad?, con la experiencia de la persona. Y la frecuencia y la intensidad. Las bromas también, ¿verdad? Sabes, puede haber diversión sin mala intención y luego bromas cuando la persona dice o deja claro que se siente incómoda y eso ya rebasa la buena intención. Pero sí, la frecuencia, la duración, cosas así. Amenazas, cosas así. Y especialmente sí cuando el niño reconoce y dice, oye, esto me está doliendo, detente, oye, esto me está haciendo sentir incómodo.
Y luego cuando continúa, entonces yo diría que esa es una buena señal de que sí lo es. ¿Qué tan común crees que es el abuso entre hermanos? Creo que probablemente es más común de lo que podemos imaginar, porque pienso que muy pocas personas, ya sabes, quieren compartirlo. Es como que a veces es difícil para algunas de nosotras hablar de nuestros padres y lo que realmente pasó o no pasó en nuestro hogar, porque de nuevo queremos proteger. No sentimos vergüenza de haber permitido que esas cosas sucedieran, ¿verdad? ¿O sucedió sin que nos diéramos cuenta, verdad? Por todas esas razones. Así que no sé si hay una persona, un número que ya se haya definido, pero tengo la idea de que si existiera un número, probablemente sería menor que... Porque, de nuevo, los niños están aprendiendo y están absorbiendo y no tienen, y muchas veces otra vez los niños pasan más tiempo con los hermanos y los padres. Si los padres no están físicamente presentes en el hogar o emocionalmente presentes la mayor parte del tiempo, tengo la idea al menos, o con sus hermanos, entonces esas se convierten en las relaciones donde se desarrollan estas dinámicas. Creo que el jurado ya ha dado su veredicto sobre golpear a los niños. Y sé que hay distinciones que la gente hace entre una nalgada cuando alguien corre hacia la calle versus algo rutinario. Te van a dar una nalgada versus también ser golpeado con enojo, lo cual es muy, ya sabes, perturbador y molesto, obviamente. Pero ha habido, ya sabes, como una especie de sube y baja. Y he escuchado cada vez más conversaciones sobre que esto es lo que está mal en Estados Unidos, que los niños no tienen ningún respeto porque nadie los golpea. Y que deberíamos volver a los viejos tiempos cuando sabían quién mandaba y recibían una buena nalgada de vez en cuando, ¿verdad? Y me pregunto si puedes hablar un poco sobre lo que sucede, ya sabes, a nivel neurológico, corporal y también psicológico. Cuando un niño queda expuesto a la incapacidad de otra persona para controlar su enojo, lo cual como madre te puedo decir cada vez que puedo imaginar querer lastimar a mi hijo, fue solo porque no tenía el apoyo, los recursos o las herramientas para manejar lo que de otra manera era un comportamiento bastante normal. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? Sí, o sea, lo primero que quiero decir sobre eso es que nada degrada más el respeto que la violencia física o el comportamiento sin límites de esa manera, porque eso es lo que es una violación de límites. Cruzaste el límite físico y me golpeaste y causaste daño. Además, se activa cuando alguien sufre una agresión física, incluso cuando proviene de uno de sus padres, lo cual es aún más confuso, ¿verdad? Cuando la persona que se supone que debe amarte, cuidarte, apoyarte y protegerte, ahora es la persona cuya mano te está causando dolor físico, ¿verdad? Eso de inmediato hará que incluso solo una mano acercándose a ti, ¿verdad? Para nuestro sistema nervioso, la amenaza ahora es la mano. No importa que esté unida a mi mamá o mi papá. Es una mano amenazante. Así que ahora mi sistema nervioso está activado, ¿verdad? Estoy en un estado de amenaza y eso no va a generar el respeto que estamos buscando. Y eso no está enseñando resiliencia porque mucha gente dirá que el mundo es duro. Tienes que estar preparado y eso solo, ya sabes, te va a preparar para la vida. Para ser clara, los límites enseñan resiliencia, ¿verdad? Límites en el comportamiento, ¿cierto? Enseñar a un niño que una estufa está caliente, ¿verdad? Limita la capacidad del niño de quemarse o la posibilidad de que el niño se queme. Así que los límites son absolutamente necesarios, ¿verdad? Creo que la pregunta aquí es cómo comunico los límites y luego las consecuencias cuando se sobrepasan esos límites. Y de nuevo, para ser clara, la violencia física va a asustar a un niño y no va a generar el respeto que necesitamos. Entonces se trata de, ya sabes, comunicar, ¿verdad? Que las acciones tienen consecuencias, ¿cierto? Y permitir hasta cierto punto, cuando es seguro y apropiado, ¿verdad? Que el niño viva la consecuencia de su acción y también ser una base segura en casa, ¿cierto? Cuando un niño está abrumado y necesita regresar, pero necesitamos límites y podemos comunicar, ¿verdad?, las consecuencias de las acciones de una manera diferente que no active. Porque de nuevo, cuando un niño tiene miedo o se siente amenazado o es maltratado por uno de sus padres, ¿verdad? Ahora tenemos un conflicto tan grande que literalmente su cableado biológico le está diciendo, no, esta es la persona con la que necesitas conectar, ¿verdad? Ese es tu espacio seguro. Y al mismo tiempo le está diciendo, pero no te acerques demasiado, ¿verdad? Porque esta persona, si te portas mal o haces algo incorrecto o lo que sea, o simplemente está de mal humor por el trabajo, quiero decir, a veces ni siquiera se trata realmente de ti, ¿verdad? Entonces también podrían ser la causa de tu trauma y de tus heridas. Y entonces ahora, ¿verdad? Creamos un conflicto dentro de nosotras mismas donde de nuevo como niñas no podemos ver a uno de nuestros padres de manera realista o no podemos aceptar su insuficiencia o su comportamiento abusivo, porque eso se siente aún más aterrador y amenazante, ¿verdad?
así que las idealizamos y nos degradamos o avergonzamos a nosotras mismas. Y ese tipo de confusión es como la mejor manera de herir a la niña interior. Así es. Esa confusión. E incluso cuando los padres, ya sabes, incluso si no hay abuso sexual, ¿verdad? Si se cruzan límites en cuanto a lo que sabes de ellos o de sus vidas, o hay comentarios o cosas así, ese tipo de límites pueden ser muy confusos para un niño, ¿verdad? Y la confusión es muy perturbadora para esa niña interior. Sí, y también puede serlo la falta de, bueno, solo estás comunicando, la confusión fue lo primero que pensé. También puede serlo la falta de conversación, ¿verdad? Creo que algunas de nosotras fuimos criadas por padres que no querían que la niña estuviera expuesta a nada. Todo sucedía a puerta cerrada. Aún así, sabías que mamá y papá estaban peleando detrás de las puertas porque sentías la tensión o escuchabas los gritos y luego salían y decían, no digas nada. Así que el silencio también puede, ¿verdad? Así que a veces, ¿verdad? Los límites y lo que está pasando y simplemente comunicar de manera realista, ya sabes lo que está sucediendo. Sabes, nada puede ser más confuso, especialmente en un divorcio, ¿verdad? Cuando a un niño no se le dice por qué está ocurriendo la separación, el niño va a asumir que él es la causa de eso. Nadie sabe qué decirles a los niños, ¿verdad? Incluso solo reconocer que no es tu culpa. Puede ser tan simple como no tener que decir lo que pasó en la relación, pero oye, te veo, te escucho, no eres tú, está bien estar triste. Puede que todavía odie a la pareja de la que me separé, pero puedo entender por qué tú sigues amando a tu otro padre o madre. Y entonces hay tantas cosas que, ya sabes, los padres creo que de nuevo intentan hacer con buenas intenciones, pero incluso el golpear, ¿verdad? Hasta cierto punto, la intención es, ya sabes, tener un hijo que no haga cosas peligrosas y que tenga resiliencia y pueda enfrentarse al mundo. Pero eso, de nuevo, no es el camino para crear eso, inculcarlo o siquiera modelarlo para un niño. Hablas sobre el trabajo con la sombra. ¿Qué te gustaría que supiéramos sobre las fuerzas que están operando y que no vemos, que tal vez estén teniendo más impacto en nuestras vidas de lo que siquiera nos damos cuenta? Sí, creo que lo más importante de toda esta conversación, espero, es que hay fuerzas que no estamos viendo, ¿verdad? Una de ellas es conocida como esta especie de sombra o este lado oscuro, incluso partiendo de la conversación sobre la vergüenza. Gran parte de lo que está contenido en nuestra sombra son todas esas cualidades o atributos sobre nosotras mismas que no fueron bien recibidos, que nos llevaron al rechazo, al abandono, a la vergüenza, a la burla o al abuso de alguna manera, ¿verdad? Los hemos marcado como intolerables, inaceptables, pero siguen siendo parte de quienes somos. Pero como nos han dicho, ya sabes que son inapropiados de alguna manera, seguimos manteniéndolos bajo la superficie. Volvemos a sentir que si compartiéramos esos aspectos de nosotras mismas, seríamos avergonzadas y abandonadas, igual que antes. Y luego, algo más mágico que hacemos con ellos es que proyectamos nuestra sombra en otras personas. Y así podemos darnos cuenta por nuestras reacciones, a veces con otras personas, ¿verdad? A veces, las cosas que nos molestan de los demás son justo aquello que estamos desesperadas por ocultar o que desesperadamente queremos ver en nosotras mismas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? ¿Es esto lo mismo que el yo rechazado, el yo exiliado? ¿Es eso a lo que te refieres? Porque Sí, esto es común y similar a esos conceptos. y esos van a depender de la familia. Por ejemplo, si estás en una familia donde no se aprecia ser ruidoso, ¿verdad? Las personas ruidosas serán la pesadilla de tu existencia. Ay, son tan groseras, tan, ya sabes, descaradas o como sea que les llames. Demasiado. Esa persona es demasiado, ¿verdad? Así que podemos proyectar lo ruidosos que somos en los demás. Así que esa es mi sombra siendo proyectada. Esas son mis cosas que nos molestan. Para mí, mi sombra no soporta cuando las personas pueden expresar directamente sus necesidades. Incluso puede ser algo útil. Pienso que eres egoísta. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves? ¿Eres desconsiderado? Otra cosa que me encanta, ¿verdad? ¿En serio? Porque hay una parte de mí que desesperadamente quiere poder ser asertiva de esa manera. Y todavía estoy aprendiendo cómo comunicar mis necesidades de una manera que no salga de forma explosiva o que no salga en absoluto porque me estoy escondiendo. Bueno, y creo que esto es como uno de los puntos de referencia más útiles para el trabajo que haces y el trabajo que compartes con las personas. Como, adivina qué, la forma en que interactúas con otras personas, incluso las cosas que te molestan de otras personas, en realidad no se trata de ellas. Y no necesariamente se trata de aceptación, ¿verdad? Porque algunas personas dirían como, oh, necesitas vivir desde la aceptación y nada te molestará. Pero esto se trata de que si lo ves es porque lo tienes. ¿Y qué parte de ti odia en ti esas cosas que odias en otras personas? ¿O qué fue lo que no se te permitió expresar, verdad? Recientemente estaba hablando con un familiar mío y estábamos hablando sobre las diferentes relaciones que nuestra familia tiene con el dinero porque no había. Entonces, cuando hay pobreza, ¿verdad? O tienes personas que continúan con esa mentalidad de pobreza y se adaptan a ella y de alguna manera tratan de ocultarla, ¿verdad?
O tienes personas que dicen, al diablo, me lo gasto todo, ¿verdad? O sea, una vez que existe. Y entonces tienes estas dos reacciones que en realidad son más o menos lo mismo. Tengo miedo de que no haya suficiente, ¿verdad? Entonces, cuando ves a las personas, si eres alguien con mentalidad de escasez que la ha mantenido, ves a quienes gastan como frívolos y repugnantes, derrochadores, porque has rechazado la parte de ti que merece que se satisfagan tus necesidades económicas, ¿verdad? Ayúdanos a salir de esta conversación con algo de esperanza Un rayo de esperanza. por cómo puede ser la vida. Ya hemos establecido que nunca será el escenario perfecto, pero danos una idea de lo que esperas para las personas que hacen este trabajo y del otro lado lo que pueden experimentar. Sí, al otro lado de este trabajo está la vida, por así decirlo, ¿verdad? Es una vida de conexión, de conciencia, de alegría, de tristeza, ¿verdad? Todas estas emociones humanas tan complicadas, de nuevo, para las que ninguno de nosotros recibe un manual. Eso es lo que está creando esta experiencia humana. Creo que todos estamos tratando de averiguar por qué estamos aquí. Y creo que en cierta medida es por esta razón, ¿verdad? Para tener estas experiencias más tangibles, para tener la oportunidad de aprender y crecer a partir de otra persona. Quiero decir, en realidad las relaciones son espejos, son un reflejo, ¿verdad? Sacan a la luz partes de nosotras que no sabíamos que existían y de las que podemos estar orgullosas, y partes de nosotras que no sabíamos que existían y que, ya sabes, podemos cambiar o transformar. Nos da conciencia a algunas de nosotras que no estamos seguras de quiénes somos y qué estamos haciendo, y nos da conciencia de quiénes somos, lo que queremos y nuestros deseos, lo que luego lleva a la realización de esos deseos, propósito y pasión. Y para ser clara, no tiene que vivirse en un escenario enorme o grandioso. O sea, nosotras obviamente estamos aquí haciendo esto de manera más pública, pero lo que quiero decir es que el propósito es simplemente hacernos presentes a través de nuestra propia acción creativa e impactar la vida de quienes nos rodean. Entonces volvemos a reconectarnos con todo lo que es, sea cual sea el lenguaje que queramos usar, pero el hecho de que no estamos solas, incluso aquellas de nosotras que nos sentimos tan profundamente solas, no puedo. Recuerdo que hasta mis 30 años, de verdad, yo era una niña pequeña viviendo en Nueva York, sintiéndome sola en una habitación llena de gente, sin importar quién estuviera a mi alrededor en todo momento, ¿sabes? Así que podemos restablecer una conexión que, incluso si vivimos solas por cualquier razón, estamos conectadas a algo más allá de nosotras mismas y a una especie de estado trascendental de mayor, ya sabes, conocimiento. Sí creo que eso es posible para todas nosotras al comenzar el viaje. Y la última conclusión es que, de nuevo, no existe eso de que sea demasiado tarde. Ya está hecho. Lo estoy dejando en claro, aunque algunos de nuestros padres, mi papá, por ejemplo, le gusta decirme que él es como es porque ya tiene 88 años. Y puede que escuchemos eso de algunos seres queridos, aunque la realidad es que realmente podemos crear cambios, impactar y transformarnos en cualquier momento. Aunque también tengo 88 años, yo sí creo que puedo cambiar. Lo recomiendo muchísimo y ya he recomendado este libro a muchísimas personas porque muchos de nosotros también estamos haciendo el trabajo. Vamos a los grupos de 12 pasos, tenemos terapia, estamos haciendo trabajo somático y estamos tratando de tomar el suplemento. Pero honestamente este libro es como un cuaderno de trabajo. Este es el tipo de cosas que necesitamos. Tú tuviste una vida, fuiste a la escuela y obtuviste este título, pero no decidiste guardarlo solo para ti. Y este libro es una manera, así es. Compra este libro, descarga este libro. Es un cuaderno de trabajo. Y si trabajas en él, trátalo como si fuera tu terapia. Si no puedes pagar terapia, sabemos que hay muchas personas que no pueden. Esto es lo que haces en la terapia. Trátalo como si fuera un trabajo serio y todo está ahí dentro. Responde las preguntas, haz los ejercicios, aprende a calmar tu nervio vago. Esto es realmente todo. Así que de verdad es un libro fantástico y tu práctica es increíble. Tampoco puedo creer que registraste el nombre de psicóloga holística y que ese sea tu nombre. Es increíble. Lo sé. No lo podía creer, lo sé. Sí. Sé que cuando firmé por primera vez sentí que, bueno, ahora el universo me está diciendo que también tengo que hacer esto, porque ¿quién hubiera pensado que hace 6 años nadie pensaba de esta manera? Quiero decir, me voló la cabeza y era como si el universo a regañadientes me estuviera diciendo que... Es increíble. Muchísimas gracias, doctora Nicole Lapera. Muchas gracias. Gracias a ambas por invitarme. Esto es realmente genial. Absolutamente veo esto no solo como el futuro del crecimiento, sino como el presente del crecimiento. No puedes evitarlo, no puedes. Puedes intentar evitarlo. Pero sí, no puedes evitar todos estos patrones. Sabes, pienso en personas que están muy metidas en la terapia cognitivo-conductual, en la cual creo absolutamente y pienso que es muy útil. Pero creo que en algunos casos realmente tiene sentido decir no que mis padres estaban equivocados ni que yo estoy rota, sino decir, por eso pasó eso.
Como cuando compartiste esa realización que tuviste de que estabas sintiendo enojo, que incluso te diste cuenta que no era proporcional a la situación y pudiste decir, es algo viejo, ¿sabes? Y creo que también has sanado un poco de eso. A veces solo aprender sobre ello es realmente transformador, ¿sabes? Absolutamente. Y si eres alguien espiritual que quiere conectarse con su intuición, que le gusta pensar en la conciencia y en cómo funciona el universo, adivina qué. Tu universo, tu mundo personal individual se ve afectado por esto. Sí, y creo que este es un muy buen lugar para empezar. Y sí, de esto se deriva estar más en contacto contigo misma, saber quién eres, saber cuáles son tus necesidades, saber dónde sigues encontrando bloqueos y posiblemente incluso saber por qué los trabajos no te funcionan, por qué las relaciones no te funcionan y por qué tu camino no te está funcionando. Es literalmente el camino hacia la intuición. Se trata de saber cómo interpretas el mundo. Si piensas, oh por Dios, esa persona es de cierta manera, adivina qué, es probable que sea el resultado de algo que está pasando dentro de ti. De verdad espero que revises el libro Reparenting the Inner Child. Estoy muy agradecida de que por fin pudimos hablar con la doctora Lapera. Creo que eso es todo. Esperamos que te unas a nosotros en Substack. Tenemos un contenido extra realmente genial de este episodio, donde la doctora Lapera nos guía a través de 3 ejercicios del nervio vago para ayudar a tu cuerpo a reconfigurarse. Además, en un Substack en vivo donde Majim y yo analizamos estos episodios y profundizamos en el contenido del que hablamos. Aquí vamos a hablar sobre los destellos, una práctica que te permite encontrar pequeños momentos de asombro en el mundo. Eso realmente te activa a nivel emocional, a nivel biológico y te ayuda a sentirte más vivo. Acompáñanos en el breakdown de Majim Bialik en Substack. Y de nuestro breakdown al colapso que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break